Por eso lo tenemos al doctor Pedro Can en línea. Él es infectólogo y es asesor del Gobierno Nacional, es una de las caras médicas de lo que viene siendo la pandemia y lo tenemos hoy en comunicación con nosotros. Doctor, buenos días. Verónica Castañares, Federico Yáñez los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, Verónica. Buenos días, Federico. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, doctor. La realidad que lo que mencionábamos, el número de contagios es altísimo, es el más alto desde que comenzó la pandemia, pero dado en cómo se venía evolucionando, ¿usted le sorprendió haber llegado a los 81.000 casos? Bueno, hay que hacer ahí un par de observaciones. En primer lugar, tenemos que ver cómo siguen los casos en el resto de la semana, porque indudablemente en el fin de semana de fin de año se cargaron mucho menos datos en las bases de datos, digamos, ¿no? Entonces podría ser que 81.000, tanto puede ser que hoy nos encontremos con 100.000 casos como que nos encontremos con 60.000. Por eso siempre las observaciones hay que hacerlas en relación a los promedios semanales, que son altísimos. O sea, no estoy tratando de bajarle la importancia que tiene el número de 81.000 casos, pero sí ponerlo en perspectiva. Y puede haber días de 20.000, como ocurrió, puede haber días de 80.000. O sea, que este número puede ser un acumulado de varias cargas que por el feriado no se hicieron sistemáticamente, digamos. Podría ser, Federico, eso no podemos descartarlo. Y eso lo venimos diciendo todo el tiempo. Hay días en que la carga es muy baja y esos son los fines de semana, y eso no significa que la pandemia esté mejor. Y días que la carga es mucho más alta, martes, miércoles y jueves, y eso no significa que la pandemia esté peor. Totalmente. Lo que importa es comparar promedios semanales. Y los promedios semanales son altos. O sea, quiero dejar claro que no le estoy reduciendo la importancia a la expansión que tiene esta tercera ola en la Argentina, ¿no? Y cuando ve los otros dos números, el tema de la mortalidad y el tema de la internación, si bien hasta hace una semana la internación en terapia intensiva de pacientes de COVID alcanzaba los 750, 800, informaron que fueron 1.200 más o menos y que sería el 35%, que es el 35% de los totales. Digo, esos dos números, ¿qué nos arroja, qué nos permite ver? Bueno, en primer lugar, vuelve a subrayar la importancia de la vacunación, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Este escenario, sin disponer de las vacunas, hubiera sido una catástrofe total en términos de internados y muertos. Ustedes mismos señalaban en el programa hoy a la mañana que una alta proporción de las personas que se internan en terapia intensiva son personas con vacunación incompleta o directamente no vacunadas. Aún así, lo que hay que tener en cuenta es que como tenemos un alto porcentaje de la población vacunado, es decir, si tomamos la población global, creo que estamos en cerca del 75%, si tomamos los mayores de 18 años, estamos arriba del 85%. Inevitablemente, al ser ese universo mucho mayor que el universo de los no vacunados, va a haber personas vacunadas que se van a internar, pero van a ser muchas menos, y en general las internaciones van a presionar más sobre los servicios de medicina interna, de clínica médica, que sobre los servicios de terapia intensiva, porque tienen esa protección, aunque sea parcial, por parte de las vacunas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Verónica? Bien, el anuncio que hizo desde el Ministerio de Salud, que hizo Carla Bisotti hace unos días, con respecto a estas modificaciones a los días de aislamiento, ¿esto sigue siendo válido ante el panorama que tenemos ahora? Bueno, al igual que pasa con muchas otras cosas, tampoco es un invento argentino, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha hecho lo mismo, se han reducido tiempos de aislamiento en España, en Francia, en diferentes países. Y esto tiene que ver con que nuevamente estamos en este delicado equilibrio de cómo mantener la actividad económica, social y educativa y combatir la pandemia, ¿no? Como se trata de un virus que tiene un periodo de incubación más corto y aparentemente sus efectos en el marco de la vacunación son menos deleterios de lo que era, digamos, en el año 2020 y a principios del 2021, entonces se ha tomado esta decisión con el fin de proteger las actividades esenciales. Seguramente ustedes habrán comentado, pero pues, en varios fines de semana hubo más de 4.000 vuelos suspendidos, no porque las compañías no quisieran volar, sino porque no tenían personal suficiente para que los vuelos funcionaran. Esto mismo puede empezar a suceder a nivel del personal de salud, de los bomberos, del personal de seguridad, de policías, etcétera. Es decir, tenemos que tener en claro que si queremos mantener el país funcionando, bueno, tenemos que reducir al mínimo la circunstancia de los aislamientos sin por ello poner en riesgo a la población. Y esto es una cosa muy dinámica, porque pueden surgir informaciones nuevas que nos indiquen que hemos hecho bien y que debemos avanzar más todavía, como ha hecho Uruguay, que directamente no aísla los contactos estrechos, o pueden surgir informaciones en contrario que digan no es prudente, hay que volver a un periodo de aislamiento más largo. Esto es un tema de ensayo y error en el cual tenemos que tener todos nosotros, empezando por quienes se supone que sabemos un poco más, la humildad de reconocer que estamos confrontando
afrontando desafíos en forma diaria y teniendo que adaptar las estrategias a las realidades que tenemos en cada momento, ¿no? Doctor, habría que reforzar desde la parte comunicacional en torno a refrescar conceptos, a estar más presente en este sentido, porque muchas veces a nosotros nos pasa que trabajamos constantemente sobre el tema y tenemos que volver a hablar de temas que parecía que ya están dados, sabidos, sí. O uno habla con sus conocidos y como que no tienen en cuenta un montón de cuestiones, desde lo básico de cómo hay que usar el barbijo hasta qué hay que hacer en caso de hisoparse, si uno tiene síntomas y si uno no tiene. ¿Habría que reforzar por ese tema o no es necesario? No, yo creo que siempre es necesario reforzar la comunicación, Yanis. A mí me recuerda mucho un tema que todavía tenemos pendiente en el mundo, que es el tema del HIV, cuando alguna gente decía, bueno, ya todo el mundo sabe, no hace falta seguir hablando del HIV, y nosotros tenemos que seguir insistiendo en los mecanismos de cuidado, porque efectivamente todos los días se sigue infectando gente. Esto es lo mismo que con muchas otras cosas que tienen que ver con la salud. ¿O acaso alguien que fuma ignora que el tabaco hace mal, que el tabaco puede producir cáncer, puede producir enfermedades cardiovasculares, entre otras patologías, y sin embargo fuman? No es solo un tema de conocimiento, es un tema además de concientización de la población en este sentido. Y con el COVID nos pasa que estamos todos hartos, estamos todos cansados, todos quisiéramos que se termine mañana por una especie de rayo mágico que termine con el COVID. Sí. Y entonces estamos menos predispuestos a tomar medidas de control. Vos antes hacías referencia al tema del mes de diciembre y las fiestas. No es solo la noche del 24, diciembre es un mes de despedidas, es un mes de reuniones lógicas, de amigos, de compañeros de trabajo, de equipos de fútbol, etcétera. No me estoy refiriendo a fútbol profesional, sino simplemente grupos que comparten actividades deportivas. Y evidentemente cuando uno mira las herramientas de Google que miden la circulación de gente, en el mes de diciembre hubo un 110% de circulación con respecto a una comparativa igual en el año 2019. Claro. Es decir, que circuló más gente que antes de la pandemia, lo cual es lógico porque la gente está, como dije, harta y con necesidad de salir. El tema es que lo que hay que tener en cuenta es que todos nosotros podemos ser un eslabón más en la cadena de transmisión del COVID, o podemos ser una barrera para esa transmisión. Y para eso hay 3 letras que son mágicas en este sentido, ¿no? B corta, B larga, B corta. B corta es vacuna, si no estás vacunado, vacunate, si no tenés la segunda dosis. Por ejemplo, porque no te llamaron, porque ha ocurrido con pacientes míos que yo les pregunto y me dicen, nunca me citaron para la segunda dosis, y resulta que su DNI estaba mal, o estaba mal el número de teléfono, que cargado en su momento en la base de datos. No hay que esperar, hay que ir, acercarse a los centros de vacunación y decir, hey, yo tengo una dosis de vacuna, no me dieron la segunda. Claro. O si ya han pasado por lo menos 4 meses de la segunda, no me han dado la tercera. Creo que tenemos que impulsar a la gente que lo haga. Esa es la primera B corta. La segunda es una B larga y es barbijo, que como vos decías antes, el barbijo bien colocado, bien ajustado a la nariz, cubriendo la nariz, boca y mentón, usarlo en todas las circunstancias en las que estemos con gente, particularmente cuando estamos adentro, pero también cuando estamos afuera. La única licencia que podemos tomarnos es caminando solos por la calle, si no nos cruzamos con nadie, pero con el barbijo en la muñeca, listo para colocarlo en cuanto alguien se nos acerca a preguntar por una calle o entramos a un comercio o lo que sea. Y la tercera vez es una B corta, que es ventilación. O sea, vacuna, barbijo, ventilación, esas son las cosas que puede hacer Federico Yanis, que puede hacer cualquiera de nosotros, y que tenemos que realmente insistir en que eso funcione. En esta misma línea, doctor, de lo que está diciendo, y sobre todo tomando en cuenta que el lenguaje y la comunicación puede ser también una herramienta sanitaria muy importante, cuando uno ve, ¿no?, la gente en la playa y los ve a todos, obviamente, sin barbijo, ¿a quién se le ocurre, no, ir con barbijo a la playa? A nadie hasta ahora, pero digo, ¿esto debería ser así? ¿Esto que está pasando está bien? ¿O deberíamos también estar...? Porque hay mucha gente, digo, si uno toma en cuenta que es por los aerosoles, que uno trata de no estar hablando cerca de otro. Bueno, en la playa hay un montón de gente, por más que estén al aire libre. Sí, por supuesto, Verónica. El tema es encontrar el delicado equilibrio entre digamos, lo que es estrictamente sanitario. Si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista estrictamente sanitario, y uno ignorara todo lo demás, cerrás el país por 14 días, nadie sale de su casa y probablemente controlemos la situación, sí, llevado a un extremo absurdo, ¿no? Bueno, eso es imposible. De la misma manera que, digamos, la gente necesita esparcimiento, lo que hay que recomendar es que en la medida de lo posible traten de evitar esas aglomeraciones. O sea, Mar del Plata, por ejemplo, que por seguir el caso que vos conoces bien, tiene muchas playas, tiene muchas zonas, y no hace falta que todo el mundo se amuche digamos, en la playa Bristol y estén uno encima del otro. Sí.
hasta donde sea posible, tratar de manejar esa situación, que tiene que estar en equilibrio con las necesidades de la actividad turística, la actividad gastronómica, que han sufrido muchísimo, digamos, por culpa de la pandemia. Entonces, este es el tema, ¿no? Es el tema que venimos discutiendo desde el inicio de la pandemia, de cómo encontrar un equilibrio adecuado entre las necesidades sanitarias y la economía. En época de vacuna nos podemos permitir cosas que no podíamos permitirnos en momentos anteriores. O sea, esta escena de la Bristol, por ejemplo, hubiera sido imposible de imaginar en ausencia de vacunas, porque hubiera sido una catástrofe. Doctor, uno de los temas que también está muy presente hoy por hoy tiene que ver con el tema de los hisopados, sobre todo porque muchas personas, ante la ansiedad o la necesidad de sacarse la duda de querer irse de vacaciones, va a hacer hisopado, y muchas veces lo hacen los centros donde están destinados para aquellos que sí tienen síntomas y no para que vayan personas que no los tienen. En ese sentido, ¿ayudaría que la ANMAT aprobase lo antes posible, digamos, el test casero, el kit que se vendería en farmacias como pasa en otros lugares del mundo, o eso por ahora no ayudaría tanto? Yo estoy a favor de la aprobación de los autotest, con una salvedad. Vos dijiste se vendería en farmacia, o sea que estaría al alcance de la gente que lo pueda comprar. Sí. O sea, si vamos a hablar de autotest y vamos a repartir autotest digamos, desde los municipios, desde los estados provinciales o desde el Estado Nacional, y lo ponemos al alcance de todo el mundo, es una cuestión. Si no, vamos a resolver una pequeña parte del problema de aquel que pueda pagar el autotest. Claro. Entonces me parece que tenemos que tener una mirada amplia en este sentido. Estoy a favor del autotest, tanto para esto como para el VIH, para otras patologías que se pueden hacer autotest. De hecho, existen autotest para otras situaciones. Una chica, si quiere saber si está embarazada o no, claro, va a la farmacia, se compra un test y lo hace. Un diabético controla su glucemia en su domicilio con una lanceta. Así que no hay ninguna excusa para no usar un autotest. El tema es, digamos, quién lo provee y a quiénes llegamos con este recurso, ¿no? Claro. Sí, otro de los focos, perdón, Doc, que todavía no está resuelto es el tema de la vacunación en los menores, que es quizás una de las franjas donde menos hay. Una vez que si se llega a completar eso, digo, ¿habría que dar también un refuerzo, una tercera dosis a los menores de 18? Es altamente probable, sobre todo porque a los menores de 13 los estamos vacunando con Sinopharm, que está claro que se considera vacunación completa con 3 dosis. O sea que seguramente a los chicos entre 13 y 11 años, no tengo ninguna duda que sea así. Los chicos a partir de los 12 o 13, no recuerdo, reciben Pfizer como vacuna, y también necesita un refuerzo, pero por ahí pueden esperar un poquito más. Estoy seguro que vamos a seguir vacunando, y es muy importante esta pregunta que vos me haces, porque ¿cuáles son las poblaciones que más se mueven? Las poblaciones que más se mueven son los chicos y los adolescentes, son los que más intercambian, donde es más difícil, digamos, tener una cierta disciplina en términos de los cuidados, etcétera. Y eso que no han empezado las clases, imagínate cuando empiecen las clases. Sí, entonces es muy importante que se llegue al comienzo de clases con la mayor proporción de niños vacunados, como está demostrado que efectivamente es una vacuna sumamente segura. La vacuna de Sinopharm es la vacuna, en cuanto a su plataforma, la más vieja de todas, ¿no? Es la misma plataforma de la vacuna Salk, que muchos hemos recibido para prevenir la polio, es la misma plataforma que la vacuna de hepatitis A, que circula por allí. En realidad lo más novedoso son las plataformas de Pfizer y Moderna, que han hecho su debut en la vacunología con el COVID, y les ha ido muy bien. Así que en realidad no hay ninguna razón para no vacunar a los chicos, y es muy importante que lo hagan, porque los chicos pueden enfermarse. Es infrecuente, por suerte, pero ha habido cerca de 1.000 niños muertos en la Argentina en el contexto de la pandemia desde el año 2020 hasta ahora. Han aumentado las internaciones en el Hospital Garrahan, en el Hospital de Niños, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero además, asumiendo que a la gran mayoría no les va a pasar nada, ellos pueden ser involuntarios transmisores hacia sus hermanos, sus tíos, sus padres, sus abuelos, que pueden tener comorbilidades y pueden pasarla muy mal si se pescan el coronavirus, ¿no? Estamos hablando con el doctor Pedro Can. Doctor, y ya para ir cerrando y agradeciéndole el tiempo, hay una noticia que salió hace un par de días que genera mucha expectativa, pero no sé si también es muy temeraria. Habló la titular del Instituto Nacional de Sueros de Dinamarca. Dijo que en los próximos 2 meses se va a dar una primera instancia de una radicalización del virus en el primer mes, y que para el segundo se terminaría prácticamente la pandemia. ¿Usted qué información tiene al respecto de eso? Y si, como decía antes, suena muy temerario decir eso, más allá de que lo diga una científica de un instituto estatal, de un país occidental que pareciera tiene la situación bastante estudiada. Leí la nota,
ojalá tenga razón, no puedo confirmarte que eso sea necesariamente así. Este es un virus que nos ha dado sorpresas permanentemente. Me encantaría que la colega de Dinamarca tuviera razón y que todos podamos festejar de acá a 2 meses, pero yo no me confiaría en esa expectativa porque no sé cuáles son los fundamentos para poder afirmarlo tan rotundamente, ¿no? No lo calificaría de temerario, sí lo calificaría de pensamiento esperanzador, que me parece muy bien que lo tengamos, pero mientras tanto, los cuidados de los cuales venimos hablando, ¿no? Es decir, todas las responsabilidades las tienen los estados nacional, provincial y municipales, y la responsabilidad la tenemos los ciudadanos usando vacunas, barbijo y ventilación de ambientes, y tratando de reducir las actividades presenciales al mínimo posible, para reducir la circulación y de esa manera ayudar a contener esta situación que realmente alguien la calificó como la verdadera tragedia de nuestro tiempo, ¿no? La generación de mis padres o tal vez de tus abuelos pasó la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos pasando la tragedia de esta pandemia cuyos efectos todavía no los tenemos debidamente mensurados, y podemos hacer mucho para tratar de reducir el impacto, ¿no? Las vacunas ayudan enormemente, pero no nos terminan de resolver el 100% del problema sin la participación activa de los ciudadanos. Doctor, como siempre, muy claro, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un buen día. Un placer, buenos días. Era el doctor Pedro Cani.